El prolongado bloqueo del primer ministro húngaro Viktor Orbán con respecto al préstamo millonario destinado a Ucrania debido al corte del oleoducto Druzhba por parte de este último país ha provocado que la Unión Europea reconsidere utilizar los activos rusos congelados para apoyar al país invadido. Así lo ha comunicado su alta representante exterior, Kaja Kallas, durante una visita a Kiev, que ahora deberá sortear otros vetos como los del gobierno belga que custodia los activos. Kallas viajó a Ucrania junto con varios ministros exteriores de la Unión para conmemorar el 4º aniversario de la masacre de Bucha junto a Kiev perpetrada por Rusia. The loan that we are working right now to deliver, that we agreed in the end of last year, but let me remind you that that was actually Plan B. Plan A was the use of frozen assets. So we should also keep in mind that if Plan B does not work, let's go back to Plan A. But we definitely need to deliver Ukraine the financing that they need to resist the Russian aggression. La delegación ucraniana, encabezada por el presidente Volodymyr Zelensky, ha recordado durante la visita de Kallas que no solo está en juego la seguridad de Ucrania en el frente, sino la de toda Europa. Russia must not be left in any position that it could see as better than before, not in territory, not in technologies, not in politics. This is essential for peace and Europe. El presidente ucraniano confía en que Estados Unidos también reanude su apoyo a Ucrania tan pronto como su ejército cese sus bombardeos sobre el territorio iraní. Una delegación de 12 ministros de Asuntos Exteriores europeos y la máxima representante diplomática de la UE, Kaja Kallas, han llegado a Kiev para conmemorar el 4º aniversario de las atrocidades de Bucha. La visita a la localidad, donde se descubrieron más de 400 cadáveres tras el fin de una ocupación rusa de un mes de duración en 2022, sirve como un sombrío recordatorio de los crímenes de guerra documentados por las Naciones Unidas. Aunque el martes 26 Estados miembros se comprometieron a garantizar la plena rendición de cuentas para las víctimas, la UE sigue dividida internamente, ya que Hungría no firmó la declaración conjunta y sigue bloqueando un préstamo vital de 90.000 millones de euros para Kiev. El aniversario llega en un momento crítico para Ucrania, con la atención de la comunidad internacional centrada en la escalada del conflicto en Oriente Medio. Los responsables de la UE advirtieron de que no debe olvidarse la mayor guerra terrestre del continente. Un petrolero ruso que transporta 730.000 barriles de crudo ha llegado a Cuba, lo que supone el primer suministro de petróleo que recibe la isla caribeña en 3 meses. La nación insular ha sido blanco de la administración Trump desde la sorprendente intervención de Washington en Venezuela a principios de enero, que supuso la captura del presidente Nicolás Maduro. Trump acusó a La Habana de proporcionar personal para garantizar las supuestas operaciones de narcotráfico de Maduro a cambio de petróleo y dinero, y tomó medidas para cortar todos los suministros de crudo e impuso sanciones contra las ventas a Cuba. La Casa Blanca afirma que se permitió el envío para hacer frente a cuestiones humanitarias. This is not a policy change. There has not been a formal change in sanction policy. As the president said last night, we allowed this ship to reach Cuba in order to provide humanitarian needs to the Cuban people. These decisions are being made on a case-by-case basis. And as the administration has said, Cuba's non-functional economy cannot be fixed unless they undergo dramatic political and leadership change. But there has been no formal change with respect to sanction policy. Las autoridades cubanas afirman que el embargo ha provocado un colapso casi total del sector médico del país y ha afectado a las industrias manufactureras y a los servicios energéticos. La isla se ha visto afectada por largos apagones y una grave escasez de alimentos y medicamentos esenciales. Las organizaciones humanitarias señalan que es necesario suministrar mucho más petróleo a Cuba para paliar la crisis humanitaria que se está desarrollando. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado que su país tiene la intención de ocupar la franja del sur del Líbano hasta el curso del río Litani, un territorio que se extiende más de 30 kilómetros al norte de la frontera compartida. Mientras tanto, al menos 7 personas han muerto en 2 ataques distintos contra la capital libanesa, Beirut, en la madrugada de este miércoles, según informa el Ministerio de Sanidad libanés, que añade que al menos 24 personas han resultado heridas. Israel vuelve a justificar el ataque en pos de un presunto objetivo de los paramilitares de Hezbollah que no ha sido especificado. Otros ataques israelíes también alcanzaron al sur del Líbano, la zona que plantea ocuparse e invadirse unilateralmente por Israel y que actualmente ocupan fuerzas de los cascos azules de la ONU y del ejército libanés. בנוסף תיאסר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני.
שלמעלה מ-600,000 תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון. כל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון יהרסו בהתאם למודל רפיח ובית חנון בעזה, כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון. El ministro de Defensa libanés, Michel Menassa, ha condenado las declaraciones de Katz, declarando que los planes reflejan, en sus propias palabras, una clara intención de imponer una nueva ocupación de territorio libanés y desplazar por la fuerza a cientos de miles de ciudadanos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha denunciado el despliegue de tropas israelíes contra objetivos de Hezbollah en el Líbano como una invasión ilegal que viola su integridad y soberanía. Las autoridades libanesas afirman que la guerra ha causado hasta ahora 1.200 muertos y ha desplazado a más de 1 millón de personas. Israel y Estados Unidos han atacado al menos 132 sitios culturales e históricos en Irán, según un funcionario iraní de la UNESCO. Numerosos palacios y una mezquita están entre los sitios dañados, explica Hassan Fartusi. اولا ببین چه اینها پرایسلسه به تعبیری، اینها غیر قابل جبرانن. چجوری میشه اینها رو تعبیر؟ Fartusi acusa a Estados Unidos e Israel de atacar intencionadamente estos lugares, subrayando que disponen de tecnologías avanzadas que les permite saber qué están atacando. La UNESCO afirma que facilitó a todas las partes en conflicto las coordenadas de los lugares patrimoniales con antelación para evitar daños. بی‌دفاع‌تر از میراث فرهنگی و میراث طبیعی که نیست. به نظرم در یک جمله هدف قرار دادن میراث فرهنگی هدف قرار دادن هویت انسانیه. اگر دغدغه انسان داریم لازمه که حرمت میراث فرهنگی رو نگه داریم. Las autoridades iraníes pidieron a principios de este mes a la Agencia Cultural de las Naciones Unidas que añadiera más sitios a su lista de protección reforzada. El presidente no electo de Siria, Ahmed al-Shara, ha proseguido su primera gira diplomática en Europa desde la caída del régimen de los al-Assad a finales de 2024, reuniéndose con el primer ministro británico Keir Starmer tras una parada en Berlín. Su visita se produce después de que Reino Unido anunciase el año pasado la reanudación de sus relaciones diplomáticas con Siria. De acuerdo con la agenda hecha pública, los líderes han debatido la necesidad de un plan viable para reabrir el estratégico estrecho de Hormuz que Irán ha bloqueado desde el inicio de la guerra para la gran mayoría de países, provocando un aumento drástico de los precios mundiales del petróleo. Ambos líderes también habrían abordado las hostilidades en curso en Siria y los planes de al-Shara para abordarlas. Desde que está en el poder, los ataques a diversas minorías del país, como los alawitas a quien pertenecía Bashar al-Assad, han seguido provocando repetidos derramamientos de sangre en el país. El primer ministro británico también ha instado a una cooperación más estrecha con Damasco en materia de repatriación de migrantes sirios, seguridad fronteriza y lucha contra las redes de contrabando. Entre 2011 y 2021, más de 30.000 ciudadanos sirios obtuvieron asilo en Reino Unido tras la crisis de refugiados desencadenada por la guerra civil que siguió a la primavera árabe en todo el Magreb y en Oriente Próximo. C'est la Gestapo, vous êtes juif, on vient vous arrêter. Compartiendo su historia para que nunca la olvidemos. Ginette Kolinka es una de las últimas supervivientes del Holocausto en Francia y a pesar del paso de los años sigue contando su historia, en ocasiones varias veces a la semana, a públicos de todas las edades. Desde su detención por la Gestapo a los 19 años, junto con su padre, su hermano y su sobrino, en marzo de 1944 hasta los largos meses que pasó en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. On exige de nous la nudité totale. Il faut enlever les culottes. La haine des nazis envers les juifs était telle qu'ils ont été chercher tous les détails qui pouvaient nous faire souffrir. Ginette Kolinka se mostró reacia durante mucho tiempo a contar su historia. Fue necesaria la petición de una asociación de antiguos deportados y las insistentes llamadas de un investigador de la Fundación del Holocausto, un vasto proyecto para recopilar testimonios puesto en marcha por el cineasta estadounidense Steven Spielberg a principios de la década del 2000 para que se comprometiera a actuar como embajadora de la memoria del Holocausto. Hoy en día centra sus esfuerzos en dar charlas en colegios para transmitir su historia a las generaciones más jóvenes. Alors naturellement, on a dû me poser des questions
Et ce que je me rappelle, c'est la réponse que je faisais. Si ça devait arriver, encore une fois, j'espère que jamais, 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 eh bien, et que j'avais un enfant, eh bien, je préférerais l'étrangler de mes propres mains que de le faire subir ce que j'ai subi. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire. Un testimonio impactante seguido de debates abiertos. Los estudiantes estaban cautivados. C'est une femme formidable. C'est formidable de l'avoir en face de nous. Cette force de témoignage, cette force mentale en fait qu'elle a, d'être devant nous, d'être devant une salle pleine d'élèves, et puis on est tous hyper intéressés. C'est une joie pour nous d'être là. Je pense vraiment que cette femme est extraordinaire. On trouve le même mot pour la décrire. C'est magique d'entendre ça. C'est triste. Por su incansable compromiso con la transmisión de la historia, Ginette Kolinka fue nombrada Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras en 2024. Ahora, con más de 101 años, dice que quiere seguir visitando colegios mientras pueda para transmitir su mensaje de tolerancia a las generaciones más jóvenes. Today, that story enters a bold new chapter. For the first time ever, the Eurovision format comes to Asia. Here, nations will compete, and new stars will be discovered on a stage built for a new generation. In Asia, the possibilities are even greater. This is a new chapter in the Eurovision story. Eurovision Song Contest Asia.